días. Este día, 15 de mayo, Día del Maestro, felicitamos a todas las maestras, maestros de México, de nuestro país. Les agradecemos por todo lo que hacen, por la gran labor que realizan en la enseñanza de niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes. Son nuestras maestras, nuestros maestros, el alma de México. Gracias a nuestras maestras, nuestros maestros, muchos mexicanos, millones de mexicanos, hemos podido formarnos, educarnos. Desde que llegamos al gobierno, por compromisos que hicimos a lo largo de muchos años de lucha en favor de la educación pública, en favor de las maestras, de los maestros, hemos estado actuando con respeto al sector magisterial, a los trabajadores de la educación. Ya no es como antes, que se difamaba a las maestras, a los maestros, cuando había la clara pretensión de convertir la educación en un privilegio, olvidando que la educación es un derecho. Por eso condenamos en su momento la llamada reforma educativa y se cumplió con el compromiso de cancelarla. Para los que pensaban distinto o siguen manteniendo esa postura, baste decirles y que se sepa en todo México, que se escuche bien, que se escuche lejos. Desde que estamos en el gobierno, y una vez que cumplimos con el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa, y hemos llevado a cabo una relación respetuosa con maestras y maestros, con el sindicato de maestros, con la coordinadora de el movimiento democrático, desde que iniciamos, repito, este gobierno, y por nuestro proceder respetuoso y escuchando siempre al sector magisterial, a todas las expresiones, a todas las tendencias,
no hemos tenido ningún conflicto y hay constancia de ello. Es cuando menos paros o cierres de escuelas han habido. Por eso, nuestro reconocimiento a las maestras, a los maestros. Nosotros no pensamos como se sostenía antes de que los maestros eran irresponsables y que no cumplían con su misión. Al contrario, nosotros siempre hemos sostenido y vamos a seguir sosteniendo que los maestros son fundamentales. Repito, las maestras, los maestros, los trabajadores de la educación son como el alma de México. Felicidades. Le he pedido al secretario de Educación, Esteban Moctezuma, que él se haga cargo de dirigir un mensaje en nombre del Gobierno de la República a todas las maestras, a todos los maestros de México. Le damos la palabra a Esteban. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos, y a todas las maestras y los maestros. Queremos decirles que si hay algo que sentimos hoy en su día es que se les extraña. Sobre todo sus niñas y niños los extrañan mucho. Se les extraña porque se reconoce que las maestras y los maestros son insustituibles, que no obstante los esfuerzos en casa por ayudar a aprender a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, siempre hace falta esa paciencia, ese profesionalismo, esa pedagogía que hace que las niñas y los niños mantengan la atención y el gusto por aprender. En 1917, y de ahí viene la celebración del 15 de mayo, siendo Venustiano Carranza presidente de México, se decretó celebrar en esta fecha al magisterio para conmemorar también la captura de Maximiliano de Habsburgo, que se logró gracias a la toma de Querétaro por el general Mariano Escobedo en 1867. De ahí viene esta celebración. Pero hoy es una celebración a las maestras y los maestros muy distinta a todas las precedentes. Este 15 de mayo de 2020 será recordado como un momento de unidad nacional para la continuidad del aprendizaje de nuestras niñas, niños y jóvenes en medio de una lucha contra un enemigo común a toda la humanidad. Y en el centro están las maestras y los maestros. Porque arrancar desde cero para no interrumpir el aprendizaje y crear un sistema de educación a distancia desde casa hubiera sido imposible sin el compromiso a fondo del magisterio con un proyecto inédito de la educación mexicana. Uno de los mayores desafíos de la historia para el sistema educativo nacional ha sido afrontado por la entereza de nuestras maestras y maestros. En pocos días pudieron adaptarse a condiciones imprevistas. En un abrir y cerrar de ojos acondicionaron sus hogares para seguir vinculados con sus alumnos y atenderlos de la mejor manera posible. Pero no están solos. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el año pasado 180 millones de ejemplares de libros de texto gratuito que fueron la base
para que el aprendizaje no se interrumpiera. Se entregaron libros en macrotipo y braille para quienes tienen una discapacidad. También, no obstante los graves problemas económicos derivados de la caída de los precios del petróleo y del turismo, ha estado al pendiente de garantizar el salario magisterial. En televisión también se mostró la unidad nacional por nuestra educación. Muchas instituciones acudieron al apoyo. Destaco al Instituto Politécnico Nacional con Canal 11, a la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV, a Televisión Educativa con Ingenio TV, a la UNAM con TV UNAM, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México con 31 estaciones estatales de televisión, estaciones privadas y empresas que ayudaron como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Axel, Sky y Megacable. En Internet, Google y Microsoft y YouTube, Fundación Carlos Slim, Colmex, Khan Academy, Red Magisterial, Anuyes, CENTE e integrantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. En la radio participan 18 estaciones en 15 idiomas indígenas distintos. Y todas estas instituciones y empresas públicas y privadas salieron a brindarles, en todos los casos de manera gratuita, herramientas a las maestras y los maestros, logrando una red de unidad nacional de apoyo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y madres y padres de familia sin precedente. La UNESCO ha hecho un reconocimiento a México y su gobierno, señor presidente, y ha puesto como ejemplo su esfuerzo. La principal razón del reconocimiento a Aprende en Casa son las maestras y los maestros, que en un 80% continúan comunicándose con sus alumnos. No se ha roto el vínculo, niñas, niños, jóvenes y maestras y maestros. La escuela mexicana sigue viva y vibrante. La nueva escuela mexicana tendrá que beneficiarse de dos cosas. Primero, de una nueva relación que se ha consolidado entre el magisterio y las madres y padres de familia a través del entendimiento mutuo. Se ha revalorado al magisterio por toda la sociedad mexicana. Y segundo, aprovechar el impulso que la realidad dio a las tecnologías de la comunicación como herramientas para facilitar los fines educativos. Tan solo en los cursos de capacitación al magisterio participaron 800,000 maestras y maestros, demostrando su afán de prepararse y actualizarse siempre. Hace 2 días usted, señor presidente, presentó el plan para lograr una nueva normalidad. ¿Por qué nueva? Porque el mundo en que vivimos ya no es el mismo que hace unos meses y a nivel mundial, tanto como a nivel nacional, no debe ni podrá ser igual. A los alumnos se les solicitó una carpeta de experiencias, no una carpeta de evidencias, sino de experiencias para su llegada al regreso a clases. Y este va a ser un ejercicio de compartir, más que de calificar. Todos vamos a aprender mucho de esas carpetas. Pero me pregunto, ¿cuál es nuestra carpeta de experiencias? ¿A dónde debemos encaminarnos en el sector educativo? 1. La nueva escuela mexicana deberá trabajar para fortalecer nuestros valores morales, culturales y espirituales. 2. Reconozcamos a la familia como la mejor institución de seguridad social y desarrollo humano. 3. Reconciliémonos con el medio ambiente.
4, no podemos aislarnos del mundo para cuidar de nuestra salud, pero sí fortalecer nuestro sistema inmune. Y eso se logra con una cultura de educación para la salud, mejor nutrición y más educación física y deporte. 5, demos valor al conocimiento académico igual que al desarrollo socioemocional, al progreso material, pero para el bienestar humano. Y sexto, armonicemos los saberes de la vida con la vida de la escuela. Armonicemos los saberes de los distintos Méxicos. Ahí está la riqueza humana a la que se refiere continuamente nuestro presidente. Amigas y amigos, a este 15 de mayo, ustedes, maestras y maestros, han dado una dimensión histórica. La educación ha sido el relato de su lucha por el alfabeto, por el civismo, por los números, pero también por los derechos y la justicia. En toda transformación en México ha estado presente el magisterio. En la lucha por la independencia tenemos a un maestro, Hidalgo. El dicho reza que un buen maestro es superado por el alumno. Hidalgo, ni más ni menos, fue maestro de Morelos. En la Reforma, Ignacio Ramírez, el nigromante, luchó por una educación laica, ideal del pensamiento juarista. En la Revolución Mexicana, Felipe Carrillo Puerto, educador, defendió los derechos indígenas y de la mujer. La gran Elvia Carrillo Puerto fue maestra, luchadora desde las ligas feministas en pro de la alfabetización. Y posteriormente, ¿cómo olvidar a Otón Salazar? Sabemos que el magisterio, con el compromiso mostrado históricamente, contribuirá con determinación en la Cuarta Transformación a construir un país armónico, productivo, humanista y sustentable. La educación, como hemos visto, ha sido apoyada por su gobierno y por la sociedad entera, pero más aún, con su trabajo dedicado, diario y silencioso, ustedes, maestras y maestros, han apoyado a México y han demostrado en los hechos que en tiempos de incertidumbre ustedes son certeza. Muchas gracias. Felicidades, maestras y maestros. Vamos a abrir nuestro diálogo circular, como todos los días. Vamos ahora sí, a guiarnos por la lista. Liliana Mejía García. Presidente, buenos días. Me gustaría que no le diera un mensaje a estas personas que todavía están difundiendo información digamos un poco errónea sobre el COVID-19. ¿A qué me refiero? Porque se está convocando a una fiesta este fin de semana en una alcaldía en Álvaro Obregón para lo que están llamando esta inmunidad de rebaños, y además de este tipo de cosas que generan miedo y a lo mejor desinformación en esta plena pandemia. ¿Qué mensaje les podría dar? Y bueno, también aprovechando que está el secretario de Educación, ¿qué es lo que va a pasar con el examen único? Porque prácticamente se quedó a mitad del proceso. Si se va a recorrer la fecha para la aplicación del examen, ¿cómo sería la nueva modalidad? Gracias. Bueno, hay muchas convocatorias en redes sociales, también por otros medios. Hay mucha
información relacionada con la pandemia, pero la gente estaba muy informada. Voy a reiterar, aunque parezca disco rayado, tenemos un pueblo ejemplar, un pueblo muy informado, muy responsable. Entonces ya no es fácil manipular al pueblo. Ya la gente ha despertado. Por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias. La gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene, y a lo mejor no tiene tanta precisión, y hablo de todo el pueblo, sobre lo que quiere, pero sabe exactamente lo que no quiere. Por eso tengamos confianza, no pasa nada. Además, garanticemos ante cualquier circunstancia las libertades. No al autoritarismo, no a las prohibiciones. Ya no hay ciudadanos imaginarios, son ciudadanos de verdad, responsables, los ciudadanos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes. Esa es nuestra fortaleza y por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que brotó, emergió en esta temporada, no solo por el coronavirus, sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha. Sin embargo, no ha tenido efecto. Siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren de que ocultamos los fallecimientos, se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos, van a los panteones, van a los hornos crematorios. No solo medios nacionales, extranjeros, hacer reportajes, pero no tiene efecto, porque hemos estado
actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos, hablamos con la verdad. Entonces, al final, el juez es el ciudadano. Son los mexicanos los que están ejerciendo sus derechos y están demostrando que son mujeres, son hombres con criterio. Va a pasar, porque no solo lo deseamos, sino todo indica de que estamos, sobre todo aquí en el Valle de México y en otros sitios del país, ya en el pico, en lo alto de los afectados por la pandemia, y ya vamos a iniciar el descenso. Entonces ya también se va a terminar la temporada de zopilotes. Claro, van a iniciar otra, pero por lo pronto ya se demostró no solo que es un pueblo, el mexicano, ejemplar, que se sabe cuidar, que sabe actuar de manera responsable, sino también se vuelve a demostrar que el pueblo de México no es susceptible de manipulaciones. Esa es otra lección que nos deja esta pandemia. Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos. Es cierto que estamos ya a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados. Pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos. Tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos, de los matemáticos, de que estamos arriba y que en unos días, según las proyecciones, cuando mucho, a mediados de la semana próxima, empieza un descenso en los sitios de más afectación. Pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina, pues puede fallar
el pronóstico, porque la proyección está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Entonces, ya falta poco, que nos ayuden, ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel para regresar a la nueva normalidad. Esta es la respuesta. Y Esteban. ¿A que pueda alargarse este pico de...? Sí, siempre y cuando tuvieran éxito, pero no creo que la gente acuda a esa convocatoria. Y además tendrían que ser muchas, porque una golondrina